Hola, mi nombre es Martina y soy una de sus ayudantes de este semestre. Esta es la primera de una serie de cápsulas que les vamos a subir para que ustedes vean las aplicaciones del contenido que están viendo en el ramo y además que les van a servir mucho para su proyecto. En esta primera cápsula vamos a ver cómo instalar Yarn y Node. También vamos a ver cómo levantar un proyecto con Reactivate y también vamos a ver un poquito de diseño de frontend y el uso de hooks. La primera parte de la cápsula nos vamos a enfocar en instalar Node y Yarn. Lo primero que ustedes tienen que hacer va a ser abrir la terminal de Ubuntu. Yo asumo que ustedes ya la tienen instalada en su computadora en el caso de Windows. Y van a tener que correr sudo apt update y sudo apt upgrade. Les va a pedir la clave Ubuntu, ustedes tienen que ingresarla. Y es posible que les pida como si es que seguir o no con la instalación, ustedes tienen que apretar Y luego Enter. A mí no me lo pidió porque ya lo tenía actualizado. Lo siguiente que van a hacer va a ser instalar NVM. Esto lo van a hacer desde esta página web, donde va a haber un código que ustedes solo tienen que copiar y pegar, que va a ser este. Y luego de que esto corra, ustedes van a cerrar y abrir la terminal. Entonces, vamos a hacer eso. Lo siguiente va a ser instalar la versión de Node que ustedes van a utilizar con nvm install y la versión. Yo recomiendo la 20 porque el semestre pasado cuando di el ramo, esta fue la única versión, o bueno, la versión siguiente a la recomendada, que no me daba problemas con algunos paquetes de Yarn, pero lo importante es que todo el grupo tenga la misma versión cuando ustedes vayan a hacer el proyecto. Entonces vamos a instalar esto. En mi caso ya estaba instalada. Y una vez instalada, para que empiece a usar esa versión, tienen que poner nvm use y la versión que instalaron. Y por último, van a tener que ejecutar npm install global yarn. Esto para instalar yarn. Y eso sería toda la instalación en Windows. Pero en Mac es un poquito distinto. Aquí en el PPT les voy a mostrar lo que tienen que ejecutar. Primero tienen que instalar Homebrew desde esta página. Una vez lo tengan instalado, tienen que cerrar y abrir la terminal. Y van a revisar si está bien instalado con Brew Version. Y también fijarse en que esté en la última con Brew-update. Luego van a tener que instalar NVM con Brew install NVM. Y van a exponerlo al sistema global con este código. Luego lo siguiente es básicamente lo mismo. NVM install y la versión que ustedes van a instalar. El use para que empiece a usar esa versión. Y por último, instalar yarn. La siguiente parte va a ser levantar el proyecto. Ustedes van a estar dentro de su repositorio y van a correr yarn create bit y les va a pedir el nombre del proyecto. Lo que nosotros vamos a hacer en estas cápsulas se va a llamar Taskify, se lo voy a poner ese nombre. Y van a seleccionar el framework de React y la variante de JavaScript más SWC. Una vez tengan todo esto, les van a decir que corran este código. Esto, el primero es para pararse en la carpeta del proyecto, de Taskify. Y el otro es para las cosas de Yarn. Le van a correr. Y antes de correr Yarn Dev, yo les recomendaría que abran code para que vean lo que están corriendo. Con VS Code abierto pueden ver lo que se instaló cuando ustedes corrieron todos esos códigos. La primera carpeta es la de Node Modules, que son las dependencias. Public son los recursos estáticos y SRS es lo más importante porque es lo que va a tener su código fuente. Cuando ustedes corrieron esos códigos se creó por default la carpeta Assets, que son de archivos multimedia, que tiene por ahora solo el logo de React. Eso es porque cuando ustedes crearon el proyecto se creó como una aplicación web, que de ahí les voy a mostrar cómo se ve. Em, y lo más importante son, bueno, los archivos que están dentro de esto. app.jsx es el componente raíz de la aplicación. Acá es donde se construye la interfaz del usuario. Main es el punto de entrada principal que importa app y lo monta en el elemento root de index.html que está acá.
Además tenemos los elementos de diseño que son los CSS que ustedes deberían conocer. Ahora para poder correr el servidor vamos a hacer control J para abrir la terminal. Y yarn dev, que era el último de los códigos que aparecía en la terminal, siguen acá. Yarn dev. Con esto vamos a correr nuestra aplicación. Y la vamos a abrir en nuestro browser. Y esto es lo que ustedes van a ver cuando corren la aplicación. Déjenme mostrarles lo que está en VS Code al lado. Esto es lo de app. Esto es lo que se ve actualmente. Aquí tienen el logo de Bit, que sería esto, o sea, sí. Y el de React al lado. El counter que está acá, set count. Y esto es básicamente lo que tienen. Pero nosotros no les voy a explicar cómo solo esto, sino que vamos a armar nosotros una aplicación web. Y a nosotros nos pasaron este mockup de lo que teníamos que hacer. Y bueno, yo les recomendaría mucho que ustedes cuando vayan a hacer una aplicación web siempre tengan un mockup porque les ayuda mucho a guiarse en dónde van a poner las cosas y así no están como creando mientras están haciendo el código. Se les hace mucho más corto cuando ustedes ya saben dónde van a poner las cosas, qué color tienen que tener y todo eso. Entonces este va a ser el mockup y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer las tres ventanas de, o sea, las tres pestañas de tareas, login y register. Ya, para partir con nuestra aplicación, nosotros no le vamos a hacer muchos cambios a main, solo vamos a agregar esto, que va a ser browser router, y lo vamos a poner entre, como envolviendo app con browser router y acá abajo browser router. Esto nos va a permitir navegar la aplicación como cuando uno aprieta un botón y te redirige a otra vista. Y bueno, lo agregamos aquí en main para que funcione para toda la aplicación. Como pueden ver, acá sucedieron algunas cosas cuando nosotros agregamos browser router. Lo bueno que tiene React y Bit es que cuando ustedes hacen cualquier cambio en el código, se va a ver inmediatamente reflejado en su aplicación. Entonces, si nosotros nos vamos a esto, se puede ver que se cayó porque no teníamos importado React Router DOM. Para importarlo, primero tenemos que cerrar el servidor y nos vamos a esto y agregamos yarn add React Router DOM. Con esto vamos a importar eso. Y ahora sí es que corremos yarn dev. No deberíamos tener ningún problema al ver nuestra aplicación. Y ahí se ve perfecto. Actualmente todo lo que está ocurriendo en nuestra aplicación está dentro de el archivo JSX de app, pero como nosotros vamos a crear más vistas, lo que yo recomendaría es hacer carpetas con componentes, pages y los layouts. Entonces vamos a partir por crear esas carpetas. Las vamos a poner dentro de la carpeta de SRC, que como ya les dije es nuestro código base. Aquí creé las carpetas que les dije. Components nos va a servir para guardar los componentes dinámicos y los componentes que usaremos múltiples veces en el código. Así no tenemos que escribir como los returns de, por ejemplo, un container o un botón, sino que solo lo creamos aquí una vez y luego lo llamamos en otros archivos. En Pages vamos a poner los archivos de todas las vistas que luego los vamos a llamar en App. Y en Layouts es una carpeta que yo recomiendo que hagan, donde ustedes van a hacer un layout, por ejemplo, solo poner una navbar o solo una sidebar o solo, no sé, navbar y footer. Y luego ustedes en App pueden poner el layout y dentro del layout una página, o sea, una vista. Y esto les va a servir para que no tengan conflictos entre algunos de los componentes, por ejemplo, que la navbar choque con un container de una página y se desajuste la navbar. Y así no están llamando a la navbar como múltiples veces en muchas vistas, sino que lo tienen en un layout y después solo ponen como el link de la vista bajo el layout en la app. Ahora vamos a volver al mockup para mostrarles lo que vamos a crear y qué cosas vamos a poner en qué carpetas. Entonces, como ya les dije, vamos a tener tres vistas que van a ser tareas login y register. Entonces sabemos que vamos a tener los archivos JSX en pages de tareas login y register.
Como layout se puede ver que nosotros vamos a estar usando un layout que solo contiene una navbar. La navbar va a ir dentro de los componentes y el layout solo va a contener esta. Y como componentes, aparte de la navbar, vamos a poner la progress bar que va a ser dinámica ya que va a cambiar dada la experiencia del usuario. Y vamos a tener el componente de un task card, que lo llamé yo en lo que vamos a crear, que va a ser el formato de esta tarjetita de tareas, que va a tener como el título, la descripción y los botones de completar y eliminar. Como esta se llama múltiples veces, lo vamos a crear como un componente aparte y así no tenemos que copiar y pegar como esto para cada una de las tareas. Vamos a partir por crear el componente de la navbar. Nos vamos a ir a VS Code. Yo ya dentro de la carpeta de componentes puse carpetas de cada uno de estos. No es necesario que ustedes lo pongan en carpetas, pero yo siento que es más ordenado. Y aquí en cada una de estas carpetas puse los archivos CSS y JSX correspondientes a cada uno. Y ya copié todos los elementos de diseño en el archivo de CSS, porque no me quiero detener mucho en esto, sino que más en la implementación. Y aquí estas cosas lo pueden ustedes cambiar como ustedes quieran. Vamos a partir por importar las cosas que vamos a utilizar. Estos van a ser el archivo CSS para que todo lo que ustedes pongan en el return tome el estilo que está dentro de este archivo. Y el link que lo vamos a usar para redirigir los botones de las vistas a las vistas. Y ahora les voy a copiar lo que debería ir en el archivo. No lo voy a escribir como en momento real, porque me voy a demorar mucho en hacerlo, entonces prefiero copiarlo y pegarlo y explicárselo. Lo primero que vamos a hacer va a ser el export default, que sirve para definir y llamar la función. Estas cosas en azul son los elementos para agrupar. El nav es el de navegación que usamos para navbar y ul son listas o sea, listas no ordenadas y listan los elementos dentro de estas. Ahora puse solo como link to las tareas porque es la vista que vamos a hacer primero y como estos todavía no están creadas para después no tener conflictos cuando vayamos a correr el servidor. Yo no les estoy mostrando lo que está pasando aquí, pero no se debería ver nada porque todavía no tenemos cambiado, o sea, sería lo mismo que antes, pero todavía no tenemos cambiado este archivo de app. Ahora con la navbar ya creada, podemos crear el layout. Voy a crear el archivo acá. Vamos a crear solo el archivo JSX porque las cosas de diseño los va a traer la navbar y las cosas por default que van a ser los archivos de esto de index y app, que luego los vamos a cambiar porque ahora no los he cambiado. Les voy a copiar los que debería ir en el main layout. Van a poner la navbar o sidebar o lo que tengan, en nuestro caso es navbar, y el outlet les va a dejar poner como la página hijo dentro de esto. Entonces, esto es lo que tienen que hacer y el outlet viene de el paquete de React Router DOM que lo instalamos anteriormente. En esta vista usamos const, que no lo habíamos visto antes, y esto indica que la variable declarada es una constante que no puede ser reasignada después de su creación. Ya, ahora vayamos a ver los cambios que vamos a hacer en index CSS y app CSS para cambiar como la base de nuestra aplicación. Esto es lo que hay actualmente y esto, bueno, se ve así. Pero lo que vamos a hacer nosotros es cambiarlo por esto. Y aquí se ve inmediatamente reflejado el cambio. Y app lo vamos a cambiar por esto. Que en realidad no va a cambiar mucho acá, va a ser esto. Pero estas son las bases que yo tenía porque antes creé como la aplicación para después poder pegar y pegar, o sea, copiar y pegar las cosas que les voy a mostrar acá. Entonces ahora nos vamos a ir a Pages y yo ya creé las vistas que vamos a hacer. Index va a ser la principal, que va a ser donde van a estar las tareas. Login va a ser la vista login y register lo mismo. Vamos a ver los archivos de index. En el archivo de index CSS yo ya me preocupé de pegar lo que correspondía. Y ahora vamos a hacer el archivo de index.jsx. Voy a pegar esto solamente para que retorne un hola y después para montar app y ahí les voy a mostrar cómo se ve como el layout con la página. Pero actualmente solo se ve esto, que esto es lo que está dentro de app. Entonces ahora tenemos que llamar index en app para que se pueda mostrar el hola. Entonces nos vamos a ir al archivo de
app.jsx, yo ya lo limpié y les voy a mostrar lo que tienen que hacer. Vamos a hacer, primero, importar los paquetes routes y root de React Rotterdam. Esto nos va a permitir como asignar las rutas a cada una de las vistas. Y el archivo de CSS. Después vamos a importar las páginas de pages. Entonces partimos con index y luego vamos a tener que descomentar esto porque debería tener login y register. Luego vamos a importar el main layout que ya creamos y vamos a partir por haciendo el function app. Luego vamos a abrir esto de routes y lo primero que deberíamos hacer va a ser como llamar a las vistas que no tienen un layout, porque el layout default es el empty layout. Y en el caso de login y register yo decidí que no iban a tener la navbar, porque normalmente no tienen navbar cuando como las páginas normales. Entonces les llevamos estos como fuera del layout porque tienen el empty layout. Y ahora vendría lo que tiene solo navbar, que va a ser el elemento. Primero llamamos al main layout y dentro vamos a llamar al index, que es la página que creamos recién. Y luego cerramos con esto y el export default app. Entonces hicimos primero la función y luego la llamamos. Entonces ahora si nos vamos a la aplicación, a ver nuestra navbar y el hola que pusimos en el index. Y ahora sí vamos a armar la página realmente, entonces vamos a partir por cada uno de los elementos. Los componentes van a ser progress bar y task. Entonces nos vamos a ir a progress bar. En el archivo CSS yo ya copié todas las cosas de diseño. Y vamos a llamar ese mismo archivo en el archivo JSX, así. Y vamos a partir con el export default function y vamos a llamar a la función progress bar. Esta es la que luego vamos a llamar en nuestra página principal. Y va a recibir dos atributos que van a ser value y label, que al label nosotros ya le damos como el nombre default de progreso al nivel, pero lo podemos cambiar luego cuando le llamemos. Aquí con const vamos a definir esta constante que va a asegurar que los valores estén entre el 0 y 100, recibiendo el parámetro value que va a ser la experiencia del usuario, entonces va a hacer que la barra vaya de 0 a este valor o hacia el 100. Y luego en el return, aquí vamos a estar poniendo lo que recibe, que va a ser el label, acá, y el b que va a ser que fue la constante que definimos antes. Entonces aquí lo importante es que pongamos el valor mínimo que va a ser 0, el valor máximo que va a ser 100 y el valor actual que se supone que debería ser el de la experiencia o máximo el 100. Y eso sería todo la progress bar. Entonces nos vamos a ir a task. En las tareas me quiero detener un poquito más porque utilizaremos los hooks. Estos normalmente empiezan con la palabra use y nos van a permitir conectar componentes, guardar datos o hacer cosas cuando algo cambia y compartir información. Lo primero que vamos a hacer va a ser importarlos. Vamos a utilizar useEffect, useRef y useState, que más adelante les explicaré lo que significan y lo que hacen. Y vamos a importar el elemento de diseño CSS. Entonces vamos a partir por determinar qué es lo que recibe nuestra función, que va a ser la función tarea, que va a recibir el ID, el título, la descripción y el status, que en este caso puse done, que es si es que está completada o no, que por default vamos a poner que es falso. Y también el onChange, que lo utilizaremos porque nos permitirá editar las tareas. Vamos a agregar estas constantes. UseState nos va a crear un pedacito de estado dentro del componente, donde t va a ser el valor actual del título, que en este caso es t de title, y set es la función para actualizar ese valor. UseState recibe el valor inicial del estado, que en este caso sería title, y usamos los dos signos de interrogación y estas comillas para indicar que en el caso de que sea null, lo reemplace por esto. Y así no tenemos problema. Y vamos a hacer lo mismo para la descripción. Y el set editing lo vamos a usar para saber qué campo se está editando. Y así podemos editar solo
dos atributos en este caso que pusimos title y la descripción. Y eso. Ahora vamos a usar el useRef, que nos sirve para tener un puntero a algo sin causar el re-render. useState actualiza la interfaz mientras que useRef la guarda o la recupera con refCurrent. Entonces con este hook enfocamos lo que vamos a editar, deja editarlo y lo guarda sin re-render. Y esto lo vamos a hacer para la edición del título y la descripción. Luego vamos a tener useEffect que nos va a permitir controlar cuándo y cómo se ejecutan efectos secundarios. En este caso, el enfocar la edición, o sea, poner el cursor sobre el título si es que eso es lo que se está editando. Y useEffect recibe dos parámetros, o sea, recibe dos argumentos. El primero es una función que contiene el código a ejecutar después de que después de que el componente se renderiza. Y segundo, un array de dependencias, que no es necesario, es opcional, que si cambia hace que el efecto se vuelva a ejecutar. Luego la siguiente función que vamos a poner es para poner el cursor dentro de un elemento content editable. Y en este caso nosotros lo ponemos para que sea al final del texto. Aquí, con enter. Para editar el título tendremos estos comandos. Con el primero de estos comenzaremos a entrar en el modo edición con el set editing true. El primer argumento es el estado anterior, que con el spread, que es la S, no tocamos la descripción al editar el título. Luego escribimos el commit title. Esto guarda lo que el usuario escribió y sale del modo edición. Acá definimos el nuevo valor, actualizamos el estado del título y luego ponemos que la edición sea falsa y avisamos que el título cambió con el onChange. Luego tendremos el cancel title, que es en el caso de que no se haga la edición y que aquí ponemos que solo actualizamos el estado a falso. Y el onKey title nos va a servir para definir cuáles son las teclas del teclado con las cuales vamos a estar guardando las cosas. En el caso de que se haga la edición, vamos a apretar Enter. Ponemos el prevent default para que no pasen como otras cosas dentro de la página, así nos aseguramos de que cuando solo apretemos Enter, solo se active la edición y para el escape, así prevenimos como por ejemplo saltos de línea y el escape va a ser para salir de la edición, que esto va a ser el cancel title. Luego vamos a repetir esto mismo, pero para la descripción. Y luego vamos a tener el return, que lo más importante es llamar bien a las funciones que tenemos aquí arriba. Entonces lo importante es el título y la descripción, que es lo que vamos a editar. Entonces ponemos acá como contenido editable las dos cosas que ya dije. Tenemos el onClick, cuando apretamos el título o la descripción, va a empezar a editar. Cuando nos salimos del foco, esto significa el onBlur, es decir, como apretamos otra parte de la pantalla, va a ser commit del title y también el tema de las teclas, si es que hacemos el enter o el escape, va a subir o va a descartar lo que escribimos. Y por último acá tenemos los botones de completar y eliminar que actualmente no funcionan porque eso lo van a ver más adelante en las otras cápsulas. Ahora que tenemos eso, podemos pasar a index. Y como tenemos todo ya hecho, aquí también me quiero detener un poquito más porque vamos a crear usuarios falsos, o sea, hardcodeados, y también tareas para que ustedes puedan ver cómo funcionaría con un usuario, cómo llamamos a las tareas de solo un usuario y esas cosas. Y en el caso de las tareas, cómo funcionan las completadas y no completadas con la función de mostrar o ocultar. Y también cómo va a recibir la experiencia la Progress Bar y el nivel, uno de los badges que vamos a poner. Entonces vamos a borrar lo que está acá y vamos a partir desde cero. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser importar cada una de las cosas que creamos, los componentes y algunas funciones que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a usar el useState, la Progress Bar y llamé task item a la tarea que creamos acá, a los tasks. Y el archivo de diseño. Entonces vamos a partir primero por definir dos usuarios. Vamos a definir el usuario 1, que se llama Pepita, tal clave,
con tal nivel, con tal experiencia. La idea es que luego esto lo van a recibir con la API, también lo van a ver en una de las siguientes cápsulas. Y creamos el usuario Pepito como segundo usuario, lo mismo. Y vamos a definir como current user el 1, puede ser el 2, el que sea. Luego lo vamos a copiar para que vean cómo afecta a lo que está mostrando en la página. Vamos a hacer el export default function de index y vamos a crear la constante con show completed y set show completed con use state true. Vamos a partir mostrando las tareas completadas y eso, pero al apretar el botón vamos a poner el set show complete. Ahora vamos a crear la constante current user, que lo que va a hacer va a buscar entre los users el usuario que tenga tal ID que sea igual al de la user ID que fijamos anteriormente. Y en el caso de que no encuentre ninguno, vamos a poner como default 0. Luego vamos a crear tareas. Estas son tareas random. Vamos a asignarle un número de ID y un user ID aleatorio. En este caso solo el ID tiene una tarea y vamos a definir el título, la descripción y el status. No sé si se fijaron antes, pero cuando nosotros hicimos aquí en task, yo puse que task recibiera desk y done en vez de status y descripción, que es lo que tenemos acá. Pero esto lo pueden manejar como dentro del return. Entonces, no es necesario que tenga el mismo nombre. Lo mejor sería que tuviese el mismo nombre, pero me di cuenta tarde que en realidad la entidad tendría que ser creada así. Y luego vamos a hacer estas constantes de filtro para asegurarnos de que se muestren solo las tareas del usuario que está actualmente logueado. Las tareas pendientes van a ser aquellas que el estatus sean pendientes y las completadas van a ser aquellas que estén con el estatus done. Y lo último que nos faltaría sería el return. Acá lo importante es qué cosas estamos sacando del usuario, qué cosas estamos sacando de las constantes, qué cosas se las vamos a pasar a las componentes y eso. Entonces lo primero que vamos a sacar del usuario va a ser el username para hacer un bienvenido. Fijarse bien que el nombre del atributo sea el mismo que está definido en la entidad. Parece ser un error tonto, pero igual siempre fijarse. También vamos a sacar el nivel. Luego arriba también teníamos el botón de mostrar o ocultar tareas completadas, que esto va a activar el use state que habíamos definido anteriormente. Entonces, en el caso de que se muestren las completadas, va a decir ocultar completadas, y en el caso de que no se muestren las completadas, va a decir mostrar completadas y la cantidad de tareas completadas. Este valor lo estamos sacando de la constante completed que habíamos definido antes, que era una lista. Entonces sacamos el length de la lista para mostrar la cantidad de tareas completadas. Con el onClick vamos a hacer el set show completed, que va a tomar el estado y lo va a pasar al contrario del estado, como era un booleano. Entonces, si era true, lo va a pasar a not true, si era false, not false. Entonces, así de false pasa a true o de true pasa a false. Luego vamos a tener la progress bar que va a recibir el value, que es la experiencia del usuario actual. Y vamos a tener dos grids para las tareas no completadas que se van a mostrar primero y las tareas completadas que se van a mostrar después. Aquí lo importante es mostrarle esto de map, que lo que va a hacer es tomar cada uno de los ítems de esta lista de tasks y a cada uno de estos les va a aplicar el componente que habíamos creado anteriormente. Aquí es donde se tienen que fijar de que lo que estén pasando sea lo mismo que recibe. Entonces a desk tiene que tener el mismo nombre que habíamos definido anteriormente. Por ejemplo acá dice desk y done. Y acá también estamos pasando desk y done. Luego para las mm, completadas nos tenemos que fijar de que esté activo el set show completed. Entonces, con esto activo se muestran las completadas. Y eso sería todo. Entonces, ahora sí nos podemos ir a nuestra aplicación y ver qué es lo que muestra. ¡Tarán! Entonces, tenemos que el primer usuario se llamaba Pepita. Entonces, eso está bien. Pepita. Tenía nivel 3 y experiencia 65. Aquí se puede ver aquí la experiencia y el nivel 3. Estamos mostrando las tareas
no completadas arriba y las completadas abajo. Vamos a apretar el ocultar completadas y como pueden ver se cerró la pestaña. Y aquí mostramos las cantidad de tareas completadas que tiene. Y ahora lo último que nos quedaría sería hacer las páginas de login y register, que les voy a mostrar solo el login porque es básicamente lo mismo. Entonces aquí yo ya tengo copiadas las cosas de diseño y vamos a ir una por una las cosas que deberíamos poner. Vamos a partir poniendo el export default function, que es lo que hemos hecho constantemente. Como constante vamos a definir el use state con form y set form, que es del formulario para los inputs de username y password. Y el navigate que va a usar el use navigate. Luego vamos a crear el handle change, que va a manejar los cambios en el formulario. El const nos va a extraer los inputs y el setForm actualiza el estado usando el valor más reciente que es la F. Luego vamos a definir el handle submit, que esto es para manejar la entrega del formulario. Y el return, que como les dije va a tener el link to devolver, que va a usar el navigate. El -1 es para indicar que es a la página anterior. Luego vamos a tener el form, que vamos a decirle que on submit active la función handle submit que teníamos acá. Y para los cambios de username y password en el forms, vamos a ponerle el handle change y el handle change. Y lo mismo vamos a hacer para register, que acá no me voy a tener mucho, pero que es básicamente lo mismo y aparece lo mismo, solo que cambia el nombre del botón. Entonces esto luego lo vamos a cambiar en app y vamos a permitir que se hagan estos cambios. Y vamos a llamar al import. Por último, también en la navbar vamos a hacer unos cambios, que esto, si no recuerdan, no los teníamos puestos con el link. Entonces ahora los vamos a pegar. Y ahora nos vamos a ir a nuestra aplicación y ver que todo esté funcionando. Entonces vamos a ir a login, como se puede ver esto funciona, escribo el usuario, se ve, y la password también. Como esto no funciona, o sea, como no está conectado a nada, no hace nada. Y lo mismo con el register. Y bueno, técnicamente estas tareas, o sea, estos botones tienen redireccionamiento. Nos va a traer a la página principal que es con el slash. Una cosa que se me había olvidado mostrarles era el tema de la edición de las tareas. Entonces vamos a ver que esté funcionando todo bien. Con el on-click nosotros deberíamos entrar en el modo edición. Entonces vamos a probarlo en el título y en la descripción. Como ven está funcionando bien. Y ahora vamos a probar el tema de las teclas. Entonces voy a escribir acá más React. Y voy a apretar Enter. Ahí escribí mal. Pero confíen que estoy apretando esa tecla. Y si se cargó. Entonces acá ahora vamos a probar el escape. Voy a ponerle lero lero. Y escape. Y funcionó bien. Y lo otro que teníamos que ver era el tema del on blur, que yo les dije que cuando apretaron otra parte de la pantalla se debería hacer el submit, entonces vamos a probar eso. Entonces, vamos a ponerle hola y apretar fuera de la pantalla y como ven funciona. Lo otro que vamos a ver es el tema de que se está haciendo bien como la filtración de tareas y datos por usuario. Entonces vamos a cambiar el current user, lo vamos a poner por el 2. Y como ven aquí cambió por Pepito al nivel 2 con la experiencia de 20 y solo una tarea completada porque las otras no tenía tareas pendientes. Y aquí en el código, aquí se ve bien el nivel 2 la experiencia 20 y la única tarea que tenía asociada. Entonces, eso fue todo por la cápsula de hoy. Espero que les haya gustado y que se haya entendido todo. Chao.